Muy bienvenidos a esta última clase del discipulado en su versión 2022. Sin lugar a dudas, ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucho crecimiento, y yo doy tantas gracias al Señor por eso en primer lugar, pero también gracias a cada uno de ustedes. Han sido tan fieles, han demostrado tanto interés, y eso sin lugar a dudas que demuestra que el Señor está perfeccionando una obra maravillosa. Hoy día seguramente no se va a conectar nuestra hermana Patricia. Tiene el papá muy enfermo, de hecho lo han desahuciado, lo han enviado a casa, y él vive en Concón, en la quinta región. Así que estemos orando por nuestra querida hermana también, que ha participado casi en todas nuestras clases. Muy bien, hoy nos corresponde ver el último paso, que se denomina Trae uno a Cristo. Y a mí me gusta ponerle otro nombre, un subtítulo, una bajada, que encuentro que es tan certera, es tan cercana también. Me gusta identificarlo como el ciclo de un verdadero discípulo, o puede ser el patrón de un verdadero discípulo. O dicho de otra manera, lo que cada discípulo debe hacer y volver a hacer. ¿Y por qué terminamos con esto? Porque es el último eslabón que nos permite iniciar un nuevo proceso, pero con los recién convertidos. El Señor, en la Gran Comisión, nos pidió que fuéramos, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ahí el Señor hace una tremenda promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Este mandato que vemos en Mateo 28, tal vez lo asociamos con una obra misionera. Vayan, id y hagan discípulos. Pero la traducción original significa mientras vayan. Es decir, cuando ustedes van al trabajo, cuando ustedes van a estudiar, cuando ustedes realizan su vida normal, ahí ustedes tienen que hacer discípulos, predicar. Y esto me encanta porque lo aterriza tan bien como responsabilidad de la iglesia toda, no para los pastores solamente, no para los evangelistas, sino que es un mandato, es una comisión, es nuestra responsabilidad. La clase pasada vimos algo de los deberes y derechos, y este es uno de nuestros deberes, que están intrínsecos en nuestra condición de ser hijos de Dios. Vamos a ver con algunos pasajes bíblicos que el que no hace discípulos es porque no es discípulo, y si no es discípulo es porque no ha conocido al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, que su palabra en esta noche no solo nos hable, sino que nos confronte con esta gran pregunta. ¿Estamos desarrollando, estamos evidenciando el ciclo de un verdadero discípulo? Bueno, allá vamos. Trae uno para Cristo. Dale la oportunidad a tus amigos y familiares para que conozcan lo que tú mismo has vivido. ¿Qué cosa? Que Jesús es la única esperanza. Cristo murió por ellos, y eh, para que los demás tengan la misma vida eterna, y responsabilidad tuya de llevarles estas buenas noticias de salvación. Dios te ha puesto en medio de ellos para que seas luz con tu testimonio personal. Bueno, esta es una gran verdad. Esto yo creo que es la esencia de la iglesia. No podemos
separarnos de nuestra responsabilidad de ser sal, de ser luz, y toda la enseñanza de Jesús se centra en esto. Pedro va a decir que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no se queda ahí, sino que esa hermosa condición es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hechos 1:8, un pasaje muy conocido, no se queda solo en la maravillosa promesa de que vamos a recibir poder y vamos a ser poderosos. Ese poder va asociado a la Gran Comisión. De hecho, este pasaje tan famoso, Hechos 1:8, es la Gran Comisión según Lucas. Yo no sé si ustedes lo han visto así, pero Mateo pone un énfasis especial en la Gran Comisión, Marcos pone otro énfasis, Juan deja otro énfasis, y Lucas, que no es un evangelio, sino que es un libro histórico, pero sí establece esto tan importante que el Señor dejó antes de partir, que fue su comisión. Y me encanta cómo lo planteas, porque plantea la responsabilidad, este deber, pero también le antecede el privilegio, no solo de ser hechos hijos de Dios, sino que también esta investidura de poder. ¿Somos especiales? Sí. ¿Nos vamos a ir al cielo? Amén. ¿Somos su pueblo especial? Sí, pero con un propósito. Que otros puedan conocer al Señor. Y usted y yo tenemos la enorme responsabilidad, el enorme deber de poder predicar a otros, de poder cumplir con esta gran comisión. ¿Por qué debemos hacerlo? Yo quisiera preguntar, ¿por qué creen ustedes que nosotros debemos predicar a otros? Específicamente el Evangelio. Pueden, hermana María Angélica, active su micrófono y nos bendice. Para que haya salvación para los demás también, como la recibimos nosotros, Ya, para que otros también para conozcan al Señor. cumplir el mandato del Señor, ir y Ya, predicar. perfecto. Es decir, es porque hubo un mandamiento y tenemos que obedecer. Sí, aquí Andreina dice porque es mandato del Señor. ¿Alguien tiene una idea distinta? Porque esto está bien, pero tal vez se le ocurre algo más. Bueno, aquí no Para todos son compartir ese amor tan grande. bien, por agradecimiento, dice Javier. Bueno, los que somos papás, eh, una de las labores de los papás es instruir a los hijos y dar instrucciones para que las obedezcan, ¿cierto? Y como papás, nos encanta que nuestros hijos obedezcan y lo hagan felices, ¿cierto? Nos pone triste cuando ellos obedecen a la mala, cuando ellos obedecen Mm. a regañadientas, cuando ellos obedecen de mala gana. Y no se trata solo de obedecer. Yo creo que Javier aquí dado en el clavo. Tenemos que predicar a otros porque no podemos callar lo que hemos recibido. Es tanta nuestra gratitud a nuestro Dios por la salvación que no podemos quedarnos callados. Ya no es solo un mandamiento, sino que es una responsabilidad, es un deber. ¿Se acuerdan que vimos la palabra deber la clase pasada? Es una responsabilidad moral con alguien que actuó de buena manera con nosotros. Y ese es el principio. Amén. Ese es el principio. Porque de obedecer, todos podemos obedecer. Algunos con un buen corazón, otros mejor lo hago yo. No sé cuánto hemos dicho eso al ver una cara larga. Pero cuando nosotros eh, obedecemos por amor, por gratitud y por consecuencia, es completamente distinto y es una motivación distinta. Y aquí las motivaciones sí marcan la diferencia. Por ejemplo, en el mundo pentecostal, en el mundo evangélico, hay una corriente
o se enseña, mejor dicho, que el Señor no va a venir a buscar a su iglesia hasta que el Evangelio sea predicado a toda criatura, según Mateo 24. Entonces, los cristianos obedecen la predicación para que el Evangelio llegue pronto a todo rincón de la tierra y el Señor pueda venir pronto. Ya, pero si vamos al fondo del asunto, tal vez están obedeciendo por obligación, o tal vez están obedeciendo por un interés personal, para que el Evangelio llegue luego a todos lados y el Señor venga. Tal vez la prioridad es para que el Señor venga y no para que otros se salven. No sé si captan un poco el matiz, la diferencia. Bueno, si somos verdaderos discípulos, obviamente vamos a querer que el Señor venga por nosotros, pero va a ser tan natural, va a ser con una actitud y motivación tan distinta el que nosotros abramos nuestra boca y contemos a los demás lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, número uno, el evangelizar y alcanzar a tus amigos, familiares, vecinos, conocidos, es idea de Jesús. Mateo 28, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, miren, el Señor nos mandata con un precedente. Se presenta como aquel que tiene toda autoridad. A él se someten los reinos, se sujetan las potestades. Él venció la muerte, incluso el enemigo que nunca había sido derrotado fue derrotado. Y como es Señor de señores y Rey de reyes, con esa autoridad nos pide que vayamos y que mientras vayamos en nuestra vida natural, normal, común y corriente, hagamos discípulos a todas las naciones. Y la palabra naciones, acá en el original, es etnia, que es mucho más que un país. Una etnia se destaca porque los unen los mismos valores culturales y no necesariamente sea un país, comparten el mismo idioma, las mismas creencias, las mismas costumbres, eh, las mismas, los mismos hechos que los han marcado durante la historia. Todo eso se configura y define como una etnia. Y el Señor quiere que el Evangelio pueda llegar no solo a todos los países, sino que a las subculturas, a las formaciones informales de comunidades, aún en esas realidades que nosotros no conocemos, donde el Evangelio no ha llegado porque no hay traducción de la Biblia, ahí tenemos que llegar. Y me encanta esto, porque el ejercicio de un discípulo en discipular va a traer como resultado creer. Y cuando creen, hay que bautizarlos. Y hay que enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. No hay que enseñarle los dogmas de la iglesia, no hay que enseñarles que hay que dejar de ir a fiestas, no hay que enseñarles nuestra propia cosmovisión del Evangelio, sino que hay que ir a la palabra y enseñar lo que Jesús nos dejó. Si hay algo que va a transformar a nuestros conocidos, a nuestros amigos, familiares, no son solo nuestras experiencias, es la enseñanza de Jesús. El ministerio de Jesús se destacó en tres enfoques. Lo vemos en los evangelios. Vino a enseñar, a predicar y a sanar. Y me llama tanto la atención que cuando los discípulos, por ejemplo, estaban en problemas, estaban en tormentas, no acuden a Él en señal de desesperación como Señor, sálvanos, sino que les dice, Maestro, ¿qué haremos? Y ese Jesús es el que nos enseña cómo vivir la vida. Ante las dificultades más terribles, la enseñanza de Jesús va a permanecer fiel y es la que nosotros debemos preocuparnos de transmitir a otros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermosa promesa, pero se da bajo una condición,
¿Queremos que el Señor esté aquí con nosotros? Sí, lo creemos y lo queremos. Pero este pasaje nos enseña que el Señor va a estar con nosotros en la medida que cuando nosotros vayamos, hagamos discípulos, prediquemos. Entonces vemos que hay una urgencia, hay un matiz, hay una intención en lo que usted y yo tenemos que hacer. No es opcional. La misión no es una opción, es una obligación, es un deber que deben hacer de un corazón agradecido, de un corazón que ha sido marcado por una experiencia maravillosa. Número 2, Jesús mismo nos dejó ejemplo. Vayamos a Primera de Pedro 2:21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él anunciaba el evangelio por todos los sectores. Miren la forma en que el Señor nos da ejemplo. ¿Qué dice Mateo 9:35? Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí están los tres verbos: enseñando, predicando y sanando. Es interesante que lo primero que se nombra no es la sanación, la sanidad, y es lo más famoso. No, es la enseñanza. Y pareciera ser que la falta de enseñanza es la que provoca las crisis más grandes en toda sociedad. La falta de enseñanza es la que evidencia una falta de dirección. La falta de enseñanza es la que hace que cristianos no permanezcan en la fe. Y la enseñanza en sí va a provocar una transformación de adentro hacia afuera. Me encanta que Mateo haya puesto un énfasis en orden de las tres acciones por las cuales Jesús se destacó: enseñando, que es lo que nos pide a usted y a mí; predicando, que es lo que nos pide a usted y a mí; y sanando, que es lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros como señales de nuestra predicación. Eso dice Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. ¿Se dan cuenta que este ejemplo que Jesús nos da es para que lo sigamos y para que creamos en Él? En segundo lugar, cómo Jesús nos da ejemplo es porque tenía una real y permanente compasión por los perdidos. El versículo siguiente que acabamos de leer dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé cuántos de ustedes han llorado por aquellos que no han conocido al Señor y que ustedes no conocen. Yo no sé desde a cuántos de ustedes les parte el corazón ver nuestra realidad como país, en nuestros países que ustedes están, y no dolerse por el sufrimiento, por lo equivocado que están viviendo personas lejos del Señor. Un ejemplo práctico: los que solemos andar en metro. Metro es el tren subterráneo que hay en Santiago, y vamos apurados a todos lados. No sé si les ha pasado que el tren se detiene por más de lo esperado y el conductor o los parlantes señalan que nos vamos a detener por un largo tiempo porque hay una persona que se ha lanzado a las vías. Yo he estado en situaciones como esa y me he dedicado a observar la reacción de las personas, porque el metro va lleno y las personas se enojan, pero ¿cómo se le ocurre tirarse hasta ahora?
no sabe que voy apurado, pero ¿cómo? Y muchas veces nosotros también caemos en ese tipo de sentimientos. Y lo que el Señor espera de nosotros es que nos dolamos por aquellos que no le conocen. Y si recibimos una noticia como esa, nuestro corazón debiese quebrantarse en tristeza, porque muy seguramente esa persona partió sin el Señor. Es tener compasión, es tener una disposición a sufrir por aquellos que no están viviendo la realidad que nosotros estamos disfrutando. El Evangelio produce cosas tan maravillosas que lo natural es que queramos compartirlas con todo el mundo. Y el no poder hacerlo debe en nosotros provocar compasión por los perdidos. Entonces, ¿cómo generamos una compasión genuina? En primer lugar, disfrutando el Evangelio en nosotros, y eso nos va a impulsar de manera natural a querer compartir esto con los demás, al punto de afligirnos, de llorar por aquellos que no conocen al Señor. C. Jesús dedicaba su tiempo a las multitudes, como también a individuos en particular. Aquí hay dos ejemplos, Juan 6, del 1 al 15, Juan 4, del 1 al 42, donde nos cuenta la experiencia con la samaritana, y ahí Jesús trató solo con una persona, pero en Juan 6 trató con muchos. Es súper interesante porque tal vez a nosotros nos llama la atención predicarle a multitudes. Tenemos un concepto de predicar tal vez un poco erróneo, que esto se da solo en el templo, en cultos evangelísticos, pero eso no fue el mandato que nos dio el Señor, sino que el mandato que le dio el Señor a la iglesia es que en sus realidades ellos puedan predicar y que obedezcan. Y está comprobado. Estadísticamente, el mayor crecimiento de la iglesia no son las campañas masivas. De 50.000 personas que se salvan 10.000, no es nada comparado con el trabajo uno a uno que la iglesia realiza. Si son 200 miembros, 200 hermanos, si uno solo gana a uno durante el año, bueno, 400. Si esos 400 ganan a uno, miren, y para lograr eso hay que enseñarles lo que Jesús nos dejó. Sí, porque esa enseñanza, ese discipulado, lo que estamos haciendo ahora, yo no lo estoy discipulando. Estamos siendo discipulados por la palabra del Señor. Y ese discipulado, este discipulado va a traer crecimiento, porque va a exigir de nosotros cambios, un ciclo de un verdadero discípulo. Letra D. Jesús no se aislaba del mundo. Dice Lucas, entonces él descendiendo a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es muy interesante cómo Lucas plantea esta relación que Jesús tuvo con los marginados, con aquellos considerados indignos en la sociedad, porque precisamente ese es el Evangelio, dar buenas nuevas y siempre buenas. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena nueva? Teológicamente hay una sola verdad. La buena noticia es que hay perdón de pecados por medio de Jesús. Y ese perdón nos hace hijos de Dios y nos hace beneficiarios de todas sus promesas. Ese es el Evangelio.
Y muchas veces nosotros cometemos el error de juzgar, de clasificar y de suponer que nosotros somos los que determinamos quiénes son dignos de recibir el Evangelio. Pero no. Si lo unimos con el ejemplo anterior de tener compasión por los perdidos, veremos en cada oportunidad un potencial cristiano, un potencial discípulo. A mí me encanta una canción de Santiago Benavides que dice, alguien les hablará, donde da cuenta del impacto que tiene el hacer discípulos en otro. Por ejemplo, a esta hora en Santiago de Chile, siendo 25 para las 9 de la noche, yo le doy gracias al Señor por aquel drogadicto que no tiene idea que se convertirá en pastor. ¿Por qué? Porque alguien le predicará. Aquellos que están con sus vidas destrozadas, que no tienen identidad, yo le doy gracias porque alguien les hablará y ellos serán sacados de las tinieblas a la luz y podrán ser usados por el Señor. No debemos aislarlos del mundo, no somos del mundo. No, ninguno de nosotros somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y una de las deficiencias de la iglesia históricamente ha sido esta, que vive un evangelio encerrado en las cuatro paredes y la forma de hacer la reunión o las personas que vienen clasifican en determinada manera el tipo de público que esperamos. Y no, eso no debe ser así. Yo creo que el evangelio dignifica, que el evangelio trae salvación, que el evangelio trae liberación, que el evangelio transforma nuestra manera de pensar. Así que aquel que esté tan perdido y que nosotros creamos que no merece salvación, la compasión por ellos es el paso que nos permite abrir nuestra boca y comenzar a disfrutar el proceso de salvación que Jesús, solo Jesús, puede hacer en otro. Letra E. Jesús tenía una actitud correcta hacia el pecador. Y esto es súper, súper importante porque va unido a lo anterior. No solo no nos tenemos que aislar, sino que tenemos que evidenciar una actitud correcta hacia quienes no conocen al Señor. Sería muy distinto predicar o suponer que aquellos que rechazan al Señor, ¡ay, que merecen la peor de los castigos! Si no crees, oh, me voy a gozar de que ardas eternamente en el infierno. ¿Ustedes creen que ese es el sentir del Señor? Miren, Juan 3:16 lo sabemos de memoria, pero el 17 dice lo siguiente: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los que están perdidos, si nosotros viésemos con los ojos de Jesús, veríamos potencial maravilloso para que el Señor hiciera algo nuevo. F. Ante la gran necesidad de evangelizar y consolidar, Jesús nos aconsejó orar para que Dios mande más obreros. Mateo 9, 37, 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Aquí está usando una figura de cosecha, una figura de agricultura, donde hay mucho, mucho trabajo por hacer, mucho que cosechar, y si no se hace, se va a perder la producción de un año, el costo, tantas cosas, y la única solución para enfrentar esa necesidad es más obreros. De la misma manera, nosotros, al ver tanta necesidad, tenemos que rogar al Señor de la obra, tenemos que rogar que envíe más obreros a su mies, es decir, a una iglesia que se involucre activamente en la enseñanza, en la predicación, en el hacer discípulos. Y ahí usted y yo tenemos una enorme responsabilidad. ¿Se imagina que este discipulado
fuese algo habitual en nuestras casas, con nuestros vecinos, que replanteáramos el cómo hacerlo, pensando en que cada miembro, cada hermano de la iglesia es un discipulador, es alguien que está llamado a ser discípulos, es alguien que está llamado a enseñar a las personas que crean en el Señor, porque usted me puede decir, no, el Evangelio está absolutamente descontextualizado, la gente ya no cree, no quiere creer, pero no. Yo no sé si ustedes vieron la noticia de que este año, en marzo del 2022, el Registro Civil de Chile, un organismo del gobierno, habilitó en su sección solicitud de certificados eh, de nacimiento para qué lo quería. Y puso ahí la opción, lo quiero para una carta astral. Y muchos se burlaron, muchos, pero ¿por qué hacen eso? Yo pensé que el gobierno era alguien serio. Pero ojo, más del 74% de personas que solicitan ese tipo de certificado es para una carta astral. Casi 35.000 solicitudes de personas que están evidenciando la necesidad de creer en algo. Y en este caso, creer en un misticismo, en la astrología que va a determinar su vida. Yo no sé si usted ha detenido a pensar que hoy la iglesia tiene la oportunidad perfecta para enseñar la palabra del Señor, que permanece fiel, que es verdadera y que transforma vidas. Porque el ser humano, desde sus inicios, ha evidenciado esta necesidad de creer. Hay los ateos han decidido creer que Dios no existe. Entonces sí tenemos una enorme responsabilidad y como no nos alcanzan las manos, yo me consuelo tanto al comprender y al descubrir que Jesús nos capacitó, está dispuesto a darse por entero para que la iglesia continúe la obra que Él vino a desarrollar. Parece que no tenemos opción. Parece que o somos o no somos. Y en este perfil que vamos a ver, yo ruego que el Espíritu Santo le confronte, porque vamos a hilar finito. ¿Qué distingue a un verdadero discípulo de un creyente solamente? Recuerden que no es necesario o suficiente, mejor dicho, creer para tener salvación. Ah, pero ¿qué está diciendo el pastor Leo? Recuerden que los demonios, en el Evangelio de Marcos particularmente, son los mejores teólogos que se presentan ahí. Dicen, oh, aquí has venido, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Wow. Otro demonio, ah, yo sé quién eres el Santo de Dios. Teología pura, expresada por personas que sabían que Jesús era Dios, pero no creían en Él. Y que el Señor nos libre, porque lo que vamos a ver ahora es algo tan sencillo, es algo tan cercano, tan hermoso, que distingue a alguien que es un verdadero discípulo de alguien creyente. Vayamos a Juan 1:35. Quiero pedir a José, si es que tiene ahí a la Biblia a mano, que me pueda ayudar y lea del capítulo 1, versículo 35 al 42, por favor. Juan, capítulo 1, 35 al 42. ¿Está José por ahí? Parece que no. Sí, estoy buscando, estoy buscando. Ah, ya. Van 35 al 42 ya. Momento. Juan 1, 35 al 42.
¿Sí? ¿Cómo vas? Ya casi, ya casi. ¿Estamos? ¿Lo tienes o le pido a otro hermano? Por favor, Ya, ¿alguien lo tiene? Yo lo tengo. Ya, Javi. 35 de San Juan, ¿cierto? Sí, capítulo 1. Sí, dice así. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Hasta qué versículo era, pastor? 42. El 39 dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. ¿Qué hora es la Andrés, hora décima, hermano de Simón Pedro, era uno de Javi? los dos que había oído. Javi, ¿Cómo? ¿qué hora es la hora décima? ¿Sabes? Las No, no 10. sé. No, no son las 10, son las 4 de la tarde. El día judío comienza a las 6 de la mañana. La hora tercera son las 9 de la mañana. La hora sexta son las 12. Jesús se dice que murió en la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Entonces la hora décima son las 4. Ya. Ahora sí, 40. No sabía. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta ahí. Bueno, a mí este relato me encanta, me fascina, porque muestra qué es lo que debe hacer un discípulo, un verdadero discípulo, un real discípulo, un discípulo 2.0. Si usted quiere ser un verdadero discípulo, ponga mucha atención, porque aquí hay un patrón que tenemos que descubrir, valorar y rogar al Señor que sea algo natural en nuestras vidas. ¿Ya? Veamos. El desarrollo de la fe de un discípulo sigue un patrón definido. ¿Cuál sería este patrón? 1. Se presenta el testimonio de alguien, quien este alguien fue Juan el Bautista, cuando dice en el capítulo 1, versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Y yo eso me lo imagino, porque cuando leo la Biblia, yo me imagino que ahí Juan el Bautista está en un desierto y está en el Jordán, el viento le mueve el pelo así, los pájaros vuelan, la multitud murmurea, y Juan, estando bautizando, ve a Jesús que viene acercándose y deja de hacer lo que estaba haciendo y apunta con el dedo y grita, ¡he ahí el Cordero de Dios! ¡Wow! Aquí se presenta un testimonio, y es lo primero que debe hacer un discípulo, dar testimonio, contar una experiencia, hablar de alguien. Ahora, este testimonio no es basado en una fe de terceros. Muchos de nosotros hemos sido criados
con esta enseñanza de que Dios existe. ¿Y por qué creemos que Dios existe? Porque así nos enseñaron nuestros papás, ¿cierto? Nuestros abuelos, puede ser una tradición familiar. Siempre hemos creído, creemos que hay un Dios porque así se nos ha contado. Pero es muy distinto tener esa fe de oídas, según según Job, que una fe experimental, donde yo creo, ahora no por lo que me cuentan, sino por lo que estoy viviendo. Y a este discípulo no le satisfacía una fe heredada, una experiencia de tercero. En tercer lugar, manifestaron el deseo de compañerismo con el Señor. Recuerden que Juan apunta a Jesús, he ahí el Cordero de Dios. Dos de sus discípulos, es decir, dos discípulos de Juan el Bautista, le dejan, renuncian a su discipulado y siguen a Jesús. Y lo siguen en este sentido, que ellos también quieren comprender y experimentar lo que significa creer en aquel que se ha dado testimonio. Una tercera etapa es que estos que creen manifiestan un deseo de compañerismo y le preguntan al Señor, ¿dónde moras? Y esa pregunta es muy intencional, porque están reconociendo ahí una autoridad espiritual. Esa pregunta, ¿dónde moras?, la hacían los discípulos que querían ser enseñados por los rabinos. Y la tradición judía nos muestra que quienes querían ser discipulados por rabinos debían irse a vivir con ellos. Debían pasar 24/7 con su maestro para que aprendan de su experiencia, para que aprendan de la palabra, para que hablen como ellos hablaban, para que sus gestos, todo fuese como su maestro. Y eso se hacía en el día a día. En estos dos discípulos vemos que querían más del Señor y querían aprender realmente lo que significaba ser un discípulo. ¿Qué más? Querían descubrir por sí solos quién era el Señor y averiguar si el testimonio de Juan era verdadero. Miren las expectativas que hay en los que no creen a causa de un testimonio de un tercero, en este caso de Juan, y qué es lo que puede llegar a provocar. Cuando nosotros enseñamos a otros, cuando nosotros predicamos a otros, innegablemente se va a producir un efecto. Algunos van a creer y por ellos tenemos que trabajar y otros no van a creer. Juan 3:16 dice, el que no cree ya ha sido condenado, pero tenemos que saber que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Entonces el énfasis está en esta intención de Dios de querer salvar. Y este descubrimiento es comprender por ellos mismos lo que otros han dicho quién es este Señor. Es muy importante que cuando nosotros hagamos discípulos, hablemos de una manera tan genuina, tan consecuente. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos no creen hoy día al ver que los cristianos son tan inconsecuentes. Un verdadero discípulo se deja transformar por el Señor. Evidencia un cambio verdadero al punto de contagiar, de inspirar a los que no creen a creer. Quinto lugar, nuestro Señor responde con una invitación a aquellos que quieren conocerle. Les dice, vengan y vean. Y es súper interesante. Miren, no sé si se está formando el panorama. Hay uno que da testimonio, he ahí el Cordero de Dios. Dos de sus discípulos creen que Él es el Cordero de Dios, pero no les basta la experiencia de un tercero, sino que quieren vivirlo ellos mismos y logran un interés de conocer más al Señor. El Señor no los desecha, sino que los acepta y les dice, vengan y vean. No se menciona qué pasó en esas horas. Uno de sus discípulos, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Andrés. No se nos dice qué pasó Jesús, qué les dijo, qué ocurrió con Andrés y el otro discípulo, pero
Pero ese encuentro marcó sus vidas. Andrés se convenció por sí mismo de que Jesús era el Mesías. Y la invitación a ser discípulos es esa. Invitar a los demás que comprueben que esto es verdad, que esto es real, que Jesús está más cerca de lo que ellos creen o imaginan y que solo se necesita creer, abrir el corazón, rendir nuestras vidas para que Jesús haga esa obra que ninguno de nosotros puede hacer. Acá hay una doctrina maravillosa que es la doctrina del encuentro con el Señor, el encuentro con Cristo, que marca un antes y un después, que nos convence, que nos llena de bendición, que cambia nuestra manera de pensar y nos hace ser completamente distintos. Algo pasó ahí, pero Andrés tuvo una transformación. Como Andrés tuvo una transformación, ¿qué nos dice el relato? Que buscó y halló a su hermano. Es decir, testificó sobre el éxito de la misión de Juan. Sí, es verdad lo que dijo Juan el Bautista. ¿Y cómo lo expresa? Le dice a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías. Miren, por la predicación de uno, se despertó el interés en dos. Estos dos siguieron a Jesús, quisieron pasar tiempo con él. Jesús los invita. En esa invitación Jesús hace algo maravilloso, tiene un encuentro con ellos. Andrés es transformado, no se conforma con eso y va y busca y encuentra a su hermano. Un verdadero discípulo tiene que traer a otros al Señor. ¿Por qué? Porque no puede resistirse a esto tan profundo y maravilloso que el Señor ha hecho, que tiene que contarlo. Hemos hallado al Mesías. Es la expresión profunda de un convencimiento real, determinante, de que algo profundo pasó en el encuentro con el Señor. ¿Y qué más hace Andrés? No solo busca a su hermano, lo encuentra, sino que lo trae al Señor. ¿Cómo se llama su hermano? Simón. Pedro. Pedro. Yo no sé, pescadores, toda la vida instruidos en la Torá, en el Antiguo Testamento, esperando al Mesías. Si esto no era nuevo, era la esperanza de todo judío y hombre, la esperanza de ver con sus ojos al Mesías. Y que llegue uno convencido, hemos hallado al Mesías, y lo trajo, yo me imagino que lo obligó a venir para que él también viviera lo mismo que él vivió. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, ahí nos dice el relato, más adelante, que Jesús miró a Pedro y le dijo, tú eres Pedro, pero ahora será llamado Cefas, ¿cierto? Eh, y esa definición, ese encuentro, transformó la identidad, transformó la cosmovisión, desnudó a Pedro. Ese encuentro con Jesús hizo de Pedro un hombre nuevo. Yo no sé si pueden notar el proceso, que es de menos a más, porque la entrevista personal, el encuentro personal con el Señor, lo convirtió en un creyente convencido. Y esto produjo el mismo efecto en su compañero. Esta convicción de Andrés resultó en acción. Trajo a su hermano Simón donde el Señor. Simón tuvo también un encuentro personal, así como lo tuvo Andrés, así como Juan el Bautista lo tenía clarísimo. 3 secuencias. Y en este último le dijo, tú eres y tú serás. De este Simón vacilante hizo a Cefas, que significa Cefas, una roca, estable, alguien determinante.
Ahora, ¿qué pasos debe seguir un verdadero creyente? Y esto es lo que todo discípulo, por esto tenemos que trabajar. De esta manera la iglesia quiere ser usada en este tiempo. En primer lugar, nosotros, usted y yo, tenemos que disfrutar, tener una experiencia personal con el Señor. Aquí no sirve creer por lo que otros me han dicho. No. Aquí es necesario nacer de nuevo, según Juan capítulo 3. Aquí es necesario encontrarse con el Señor y que el Señor nos desarme y nos haga de nuevos. Tener una experiencia profunda con el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros la hemos tenido. Por eso estamos acá. En segundo lugar, convencernos de que Jesús es el Señor. Y esto es lo más maravilloso. Me recuerdo a Pablo cuando perseguía a los cristianos y camino a Damasco se le apareció el Señor y cayó a tierra y quedó ciego, pero él escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo para mí lo dice todo. Dice: Señor, Quirios, el rey de todo. Y lo segundo es: ¿qué quieres que yo haga? Pablo tenía el convencimiento de que aquel que se le había aparecido, aquel que le habían presentado, era el mismo Hijo de Dios. En tercer lugar, debemos testificar que Él es el Señor. Tomando el ejemplo de Pablo, cuando quedó ciego, estuvo 3 días ciego hasta que Ananías va y le impone las manos. Hechos nos cuenta que Pablo inmediatamente quiso ir a Jerusalén a compartir con los apóstoles lo que había recibido. No se podía callar, no. Y si nosotros no estamos compartiendo con otros lo que Jesús ha hecho, es que no solo no estamos dando los pasos de un verdadero creyente o discípulo, es que tal vez no lo hemos conocido realmente. Tal vez tenemos que volver al paso 1, tener una experiencia personal con el Señor para luego testificar que Él es el Señor. Y para testificar que Él es el Señor, tenemos que convencernos que efectivamente Él es el Señor. ¿Se dan cuenta? Que hay un orden, una lógica. Y en cuarto lugar, luego de tener estas lindas experiencias previas y con un convencimiento, necesariamente tenemos que buscar y traer a otro al Señor. Miren, estamos hablando de Andrés, que fue a buscar a su hermano Simón, y Simón Pedro fue uno de los líderes de la iglesia. No se habla mucho de Andrés en los evangelios, pero sí se habla mucho de Pedro. Y me llama profundamente la atención que un verdadero discípulo no busca protagonismo, sino que se alegra en que los demás no solo conozcan al Señor, sino que se desarrollen y sean usados por Dios. Este mismo Andrés, ya siendo un discípulo, con los 11 discípulos más, después los 12 apóstoles, este mismo Andrés participó en uno de los milagros más hermosos que el Evangelio nos cuenta, que fue la alimentación de los 5.000. El relato nos dice que no tenían que comer, que ya era hora de despacharlos, que ni 300 días de trabajo iban a financiar el alimento para toda esa multitud. Y el evangelista añade un detalle. Dice: pero Andrés trajo a un muchacho, halló a un muchacho y lo trajo a Jesús. Qué increíble. Esta esencia de discípulo, esta esencia de discipulador nos va a mover a buscar a las personas y llevarlas a Jesús. Y este muchacho tenía una colación para un joven de la época, 5 panes y 2 peces, que fue lo que el Señor multiplicó. ¿Se dan cuenta que este mismo patrón se repite en esta intervención divina en la vida de un discípulo? ¿Qué hubiese pasado si Andrés deja de ser discípulo? Dios no se habría glorificado como lo hizo. Es
increíble cómo un discípulo, con su sola fe, tan sencilla, tan práctica, puede bendecir no solo a otros, sino que a una tremenda multitud. ¿Y qué pasa cuando buscamos y traemos a otro al Señor? Se repite el ciclo. ¿En qué sentido? En que esta nueva persona va a tener una experiencia personal con el Señor, va a tener el convencimiento de que Él es Dios, va a testificar que Jesús es el Señor, va a buscar y traer otro al Señor, y ese otro va a repetir el ciclo y se va a producir este mandato mientras vayan, enseñen, hagan discípulos, que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado, porque Él va a estar con nosotros. Yo no sé si este ciclo o este perfil que estamos viendo lo estamos evidenciando. Si no, yo creo que es legítimo preguntarse por qué. Tal vez porque nos da vergüenza hablar a otros del Señor, pero si nos da vergüenza hablar a otros del Señor, es que tal vez no estamos convencidos de que Él sea el Señor. O dicho de otra manera, es que tal vez no hemos tenido una experiencia personal con Él. Y si es así, lo maravilloso es que hoy día podemos encontrarnos con Él si nos atrevemos a creerle y a seguirle, a pasar tiempo con Él, a preguntarle, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿dónde moras? Porque te quiero seguir. Señor, aquí estoy. Sí, sé quién eres, pero también sé quién puedes ser. Y el Señor conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras heridas, conoce nuestra historia, y lo maravilloso es que Él toma todo eso y lo hace todo nuevo. Y esa realidad es la que yo vivo, es la que muchos de ustedes viven, es la que hemos experimentado al punto de convencernos de que no solo es el Señor, sino que nos impulsa a hablar de Él a otros, que no podemos dejar de hablar a otros. Yo no sé si ustedes se han enamorado. Y enamorado, entiéndase como el periodo de atontamiento en que uno no ve nada malo de la otra persona. Pero cuando va pasando tiempo, eh, no era tan olorosita. No era tan bonita. No todos los días amanece pintadita, así como está tan bonita. El enamoramiento lo que provoca es que nos hace hablar todo el día y a cualquier persona, ¿saben? Tengo la mejor novia del mundo. ¿Saben? Es maravillosa. ¿Saben? Cocina rico. ¿Saben? Eh, no sé. Y esa actitud es la que debe evidenciar un verdadero creyente, un verdadero discípulo, mientras tenga la posibilidad, hablar a otros del Señor y dejarse usar. ¿Para qué? Para que busque a aquellos que ama, aquellos que están cerca, aquellos que sabe tienen una urgente necesidad. Veo a Andrés y a su hermano Simón y veo que la cultura, la historia de vida que tenían llegó en el momento preciso porque hemos hallado al Mesías, he encontrado al Mesías. Es lo mismo que decir, he encontrado a aquel que puede llenar tu vida. Tal vez hoy día si llevamos ese mensaje a nuestros amigos, he encontrado al Mesías, nos van a mirar raro y nos van a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué Mesías? Pero es muy distinto decir, he encontrado a aquel que me cambió, porque Él es Dios. He encontrado a aquel que le dio sentido a mi vida. He encontrado a aquel que llenó todo lo que yo intenté llenar por años, con vicios, con fiestas, con amigos, y me sentía tan querido, pero en el fondo de mi corazón me sentía tan solo. He encontrado a aquel que ha hecho nuevas todas las cosas en mí. Así que ven y velo por ti mismo. Y lo traen al Señor. Y esa acción permite que el ciclo se repita. Y ese ciclo se desarrolle en un nuevo creyente. Y eso permita
que otros crean. Y eso permita que más crean. Y eso permita que más y más y más conozcan a este maravilloso Jesús. ¿Será que nuestro testimonio no es efectivo porque no somos claros en decir a los demás a quién hemos hallado? De estos 5 puntos, ¿cuáles son los que tenemos que corregir? Tal vez nos cuesta testificar, puede ser. Tal vez nos aterra buscar y traer a otros al Señor, puede ser. Pero si lo estamos experimentando, no solo está mal, no solo no estamos cumpliendo el perfil de un verdadero discípulo, lo más probable, bíblicamente, es que no hemos conocido verdaderamente a aquel que puede transformarnos. ¿Qué ocurre? Voy a desarrollar algunas preguntas finales. ¿Qué ocurre en un verdadero encuentro con el Señor? Existen dos escenarios de personas, aquellas que son traídas por otros y aquellas que saben del Señor y están esperando en Él. Cualquiera sea tu caso o el caso que ustedes conozcan, deben ser confrontados con estas preguntas. ¿Eres un verdadero creyente? O mejor dicho, ¿eres de aquellos que comparten lo que el Señor ha hecho en tu vida y trae a otros a sus pies? Si esto no ha ocurrido, debes tener un encuentro personal con Él. Yo no le veo otra solución. Porque si no estamos viviendo como discípulos, según Juan, según la evidencia intencional que Juan nos muestra, es porque no lo hemos conocido. Es porque no nos hemos convencido de que Él es Dios. Y es porque seguramente no hemos sido transformados como Él nos quiere transformar. No sé qué les parece, pero cada vez que yo repaso este último paso del discipulado, le pido al Señor que me ayude. Le pido al Señor que no solo que corrija, sino que me dé la valentía para poder compartir mi fe con otros, para poder traer a otros al Señor. No solo porque es un mandamiento, no solo porque es la gran comisión, sino porque es lo que evidencia a un verdadero discípulo. El compartir nuestra fe de esta manera. No nos podemos callar, porque si nos callamos, es que tal vez tenemos que volver al paso 1. Esta ha sido la última clase. Yo ruego al Señor que la obra maravillosa que ha comenzado en ustedes la perfeccione. Ustedes tienen los videos en el canal de YouTube, pero más que aprender, mi corazón, mi deseo, es tan claro que ustedes puedan practicar lo que hemos aprendido. De lo contrario, seremos como ese hombre necio que escuchó y no hizo, y es comparado con aquel que construyó en la arena y teniendo tantas posibilidades, tantas expectativas, fue el hazme reír por la ruina y decepción que esto provocó. Ánimo, porque el Señor, aquel que nos llamó, prometió estar con nosotros en todo este tiempo. En este ejercicio tan desafiante de 5 pasos, si nos dedicamos a vivirlo, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Que el Señor les bendiga. Así terminamos esta transmisión, así terminamos este ciclo y estén atentos para lo que viene, un tiempo muy especial.